Hola amigos, amigas, bienvenidos a Tecnosfera. Cuando nos dicen que pensemos en un científico, típicamente se nos viene a la mente algo así como un Einstein de pelo blanco, ¿sí o no? Con lengua o sin lengua, el viejo Albert Einstein siempre sale como el arquetipo de científico sabio. Del mismo modo, si nos dicen que pensemos en el padre de la teoría de la evolución por selección natural, esta sería la imagen típica que nos vendría a la mente. Y sin embargo, estas no son las personas que realmente llevaron a cabo los grandes descubrimientos que les asignamos. ¿Quieres saber quién formuló realmente la teoría de la relatividad? Pues sígueme y te lo cuento. Si me has seguido hasta aquí es que te interesa saber realmente quién formuló por primera vez la teoría de la relatividad. Pues bien, fue este joven de la foto. Sí, es Albert Einstein, pero el Albert Einstein de 1905 con 26 añitos, no el Einstein que sacaba la lengua 2 días después de cumplir los 72. Igualmente, con el padre de la teoría de la evolución por medio de la selección natural, lo normal es que pienses en un venerable ancianito similar al de esta fotografía de Charles Darwin con 70 años. Pero el que se embarcó en el Beagle con 22 años y descubrió el mecanismo fundamental de la evolución con 29 se parecía mucho más a este Charles Darwin a sus 31 años. Y no son los únicos casos. Mendeleev, el creador de la tabla periódica de los elementos, suele salir así de viejito y descuidado en los artículos que hacen referencia a su persona. Y aunque Mendeleev siempre fue bastante descuidado con su pelo y su barba, cuando vislumbró la periodicidad de los elementos su pelo era oscuro. Podemos encontrar también ejemplos antiguos de veneración por los sabios viejitos. Ahí tenemos a Galileo, por ejemplo, que construyó sus telescopios con 40 y tantos, pero que siempre se nos presenta como el viejo de 70, que tuvo que abjurar de su apoyo a la teoría heliocéntrica. También hay ejemplos más cercanos, como Severo Ochoa, que llevó a cabo la síntesis del ARN en 1955 a sus 50 años, y al que solemos recordar con aspecto más maduro, aunque lo cierto es que Ochoa tuvo el pelo blanco desde bastante joven. Las científicas tampoco se libran, y desde María Skłodowska-Curie a Margarita Salas pasando por Jane Goodall, todas se nos suelen presentar en sus biografías ya mayores. Inventores como Edison o Alexander Graham Bell también, o Nikola Tesla. Un momento, ¿Tesla siempre sale joven en las fotos? ¿Es que murió joven? Pues mira, no. Tesla es una excepción porque a pesar de que murió a los 87 años, sus fotos de Google son casi todas de joven. El caso de Tesla es la excepción que confirma la regla y que nos aclara que la abundancia de fotos de científicos viejitos está claramente asociada a los casos en que esos científicos o científicas gozaron de gran prestigio en los últimos años de su vida. Y el pobre Tesla murió solo y arruinado en un hotel de Nueva York. Vale, ok, pues será eso. Abundan las fotos de los viejos científicos glorificados. Y está muy bien reconocer los méritos pasados, por ejemplo con un premio Nobel. Pero ojo con la idolatría al científico viejito, porque hay más de un caso entre los que hemos mencionado que en sus últimos años de actividad llegaron a equivocarse bastante. Einstein, sin ir más lejos, no cabe duda de que fue un genio. La teoría de la relatividad, pero también el efecto fotoeléctrico y el Nobel que le dieron por esto último, lo confirman. Pero de mayor patinó bastante con sus opiniones acerca de la solidez de la mecánica cuántica, que él mismo había ayudado a fundar. Fue cuando dijo aquello de que Dios no juega a los dados. Aunque su mayor error, como él mismo reconoció, fue firmar la carta dirigida al presidente Franklin Delano Roosevelt que su colega Leo Szilard había escrito
y en esa carta advertía del peligro de que la Alemania nazi pudiera estar desarrollando bombas atómicas y sugería la conveniencia de que los Estados Unidos iniciaran su propio programa nuclear. Pero Einstein no es el único que metió la pata de mayor, ni mucho menos. Dmitri Mendeleev hizo grandes contribuciones a la ciencia, entre ellas su racionalización de la tabla periódica. Pero a sus 68 años se empeñó en defender la existencia del éter como un elemento químico necesario para unificar la mecánica newtoniana con la química. Obviamente estaba equivocado. A ver, ¿quién más? El mismísimo William Thomson, también conocido como Lord Kelvin, prestigiosísimo físico matemático, figura clave de la termodinámica, padre de la escala de temperaturas absolutas, presidente de la Royal Society y el primer científico en ser elevado a la Cámara de los Lores en el Reino Unido. Pues sí, él también se equivocó. ¿Y cómo se equivocó? Afirmó categóricamente que el vuelo de artefactos más pesados que el aire era imposible. Y además el pobre lo dijo tan solo 8 años antes del primer vuelo con motor de los hermanos Wright en 1903. A ver, todos nos equivocamos, obviamente, científicos y no científicos, jóvenes, viejos y a cualquier edad. Pero lo que yo quiero decir con estas historias es que, con todo mi respeto a los sabios viejitos que se lo merecen, la jerarquía, la fama e incluso la larga experiencia no son garantía de tener razón. Ojo, esto no quiere decir que no tengan valor, que lo tienen, pero no garantizan estar en lo cierto. Esta afirmación, que es válida en cualquier ámbito de la vida, es especialmente importante en el desarrollo de la ciencia. Cualquier hipótesis es defendible por absurda que parezca, como por ejemplo que un cacharro más pesado que el aire pueda volar. Da igual si la formula un científico viejo o uno joven, la jefa o la becaria, Agamenón o su porquero. Pero no cualquier hipótesis llegará a teoría, ni cualquier afirmación será admitida sin el aval de la confirmación a través del método científico, por muy premio Nobel o presidente de la Royal Society que sea quien la haga. Esa es la grandeza de la ciencia. Todas las historias que os he contado tienen algo en común. Los científicos y las científicas que las protagonizaron tuvieron su momento eureka y sus éxitos científicos cuando eran jóvenes, y por el contrario, algunos de ellos metieron la pata cuando viejos. Así que, jóvenes colegas, dejen de lado la timidez y propónganse metas ambiciosas. No sigan necesariamente los pasos de sus mayores. No hagan caso del viejo científico que les dice aquello de «Bueno, eso ya lo probamos nosotros hace años y no funcionó». Porque no hay mayor éxito que conseguir aquello en lo que otros fracasaron. Hacer posible lo imposible. Hasta pronto.